uno de los equipos técnicos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que funcionó aquí en nuestra provincia hasta que la gestión de Javier Milei desmanteló el equipo y eliminó el ministerio directamente, ¿no? Dayana también es integrante de la Red de Salud Mental Comunitaria y del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros, y está en línea para ayudarnos un poco a mirar esto que nos está pasando. Dayana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola Alicia, hola Miguel, ¿cómo están? Muy bien. Dayana, bueno, ¿cómo estás siguiendo desde tu propia historia como parte de ese equipo de trabajo que estuvo interviniendo en casos de violencia y también en casos de femicidios en la provincia? ¿Cómo estás viendo lo que estamos contando en estos meses, en estos años, en relación a este tema? Bien, realmente es alarmante, ¿no? Uno lo vive con angustias y con ansiedades también ver cada día la posibilidad de levantarse, ¿no? Con una noticia de estas, de otro femicidio más, de varias muertes, ¿no? Porque esto después sigue con el suicidio, ¿no? De tanta violencia. Y pensaba un poco que el aumento de las violencias extremas, porque así es como se le denomina los femicidios, un tipo de violencia extrema, si están aumentando los femicidios, no me quiero imaginar los otros tipos de violencia, ¿no? Las microviolencias, cómo se debe estar viviendo y cómo deben estar viviendo cotidianamente las mujeres y las personas de las diversidades las violencias, ¿no? Entonces, bueno, vemos como una alarma. Y realmente mientras te escuchaba hablar, Alicia, pensaba, ¿no? Como un aumento y una muerte por suicidio, por suicidio también, sí, por femicidio, tan recurrente como, bueno, es necesario pensar en políticas públicas, ¿no? Sí. Así como se piensa fuertemente en la política pública en relación al suicidio, también en relación a los femicidios, y siguen aumentando, ¿no? Este tipo de muertes por violencias extremas. ¿Cómo ves que atraviesa todo esto, este clima de tanta crispación social y además de crisis económica tan fuerte? ¿Te parece que también es un componente que agrava? Sí, claro que sí, es un componente que agrava. La verdad es que no me dejo de pensar, no dejo de pensar y de cuestionar cuáles son los factores, ¿no?, que intervienen a que esté tan difícil y que sea lo extremo como la única respuesta, pareciera, ¿no?, a las resoluciones de conflicto. Y creo que estamos en un momento de mucho cambio, ¿no?, con esto de la virtualidad, la pospandemia y las violencias también económicas, políticas, las violencias discursivas, que hace que sea como muy difícil poder sostenerse. Y pensaba también esto de la especularización, como del espectáculo, como una cosa de la gratificación inmediata y de la resolución inmediata que no deja de estar presente, ¿no?, como una apuesta de acto constantemente, ¿no?, el riesgo a flor de piel, y parece que no hay nada de sostenimiento, de buscar ayuda. Por ahí me gustaría comentarles que por ahí dentro de la atención primaria de salud veo que recibo a mujeres que están pasando situaciones de violencia en este momento y automáticamente salen de sus hogares. Y cuando la medida en realidad es siempre quedarse en sus hogares y esperar hasta que, buscar la ayuda y esperar hasta que la ayuda venga y se pueda hacer la exclusión del hogar o levantar las medidas de protección necesarias para atravesar la situación, y ni siquiera eso se puede esperar, ¿no? O sea, ya es la segunda vez que veo una mujer que ya está por fuera del domicilio y lejos de querer como, ¿no?, decir que se quede en esa casa porque está atravesando esta situación, no se aguanta y se va, ¿no? Entonces, también pensaba, ¿no?, la cantidad de mujeres que están por fuera de sus casas pueden tolerar o que se van diluyendo los recursos, ¿no?, de la búsqueda de ayuda. Claro. Entonces como que se siente la desolación, se ve, ¿no?, porque ni siquiera pueden contenerse en lo que son sus hijos. Digo, o redes de vecinos o otras redes de apoyo. Dayana, y en ese sentido, la experiencia del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad,
y ya que hablabas de las políticas públicas, ¿qué herramientas se estaban construyendo ahí para, también era súper incipiente, para empezar un poco a abordar toda esta problemática? ¿Y qué crees que queda de eso? Bien, la verdad que el ministerio, bueno, era un ministerio bastante joven y entonces, bueno, realmente se estaban construyendo herramientas muy interesantes que, bueno, que se pueden ir viendo en el después, ¿no? Cuando uno sistematiza y cuando uno puede realmente ver las cifras. Pero bueno, ni siquiera tuvimos tanto tiempo para evidenciar eso, ¿no? Como que sí se aplicaron las políticas, pero también en un proceso o sea, hay que verlo a lo largo del tiempo. Y interesante porque podíamos recibir esto, ¿no? Trabajar mucho lo que era las microviolencias, poder trabajar en la prevención, poder evaluar los niveles de riesgo para prevenir las violencias extremas y en el caso de que suceda la violencia extrema poder generar políticas de reparación como era el apoyo urgente, ¿no? Donde se le brindaba una contención económica y también interdisciplinaria a las familias. Y también pensar en lo que era la contención económica y también psicoemocional para las infancias que quedaban sin sus madres, digamos. Y realmente hace falta esa política ahora porque, como les contaba, pareciera que hay una desolación respecto a eso y falta anclaje todavía a las políticas de género, ¿no? Entonces, construir, pero sumado al poco tiempo que tenía el Ministerio de Existencia, más el nivel de violencia discursiva del gobierno actual, creo que quedó muy poco de eso, ¿no? En esto de que las personas no pueden sostener las herramientas que estábamos construyendo en lo cotidiano. Dayana, ¿y la ESI? ¿Cómo la ves? Vos hablabas recién de lo preventivo, de la prevención, otra herramienta que se ha desarticulado. Sí, tal cual. Si bien hay algunos organismos provinciales y municipales que sostienen algunas de las líneas, no alcanza, digo, porque hay una narrativa que hay que estar como constantemente en disputa, digamos, ¿no? Estar como constantemente reafirmando por qué la necesidad de una ESI o de una perspectiva de género. Y queda en lo verbal, ¿no? En lo discursivo, y después al llevar a la realidad y al generar prácticas constantes, digamos, hay como un abismo ahí, ¿no? Es como una tarea muy ardua que se puede hacer y quizás se hace y se trabaja, es como se siente el peso de la estructura patriarcal y capitalista encima, digamos, que quizás antes era como, bueno, al ser política pública, como que se podía trabajar mejor y no tenía que estar todo el tiempo disputando el sentido, ¿no? Ahora es como que se siente más el peso y también estaba viendo justo hoy una publicación que sacaron desde el gobierno donde se puede denunciar los adoctrinamientos de las escuelas y me preguntaba a qué se refiere, ¿no? Porque no aclara. Cuando dicen adoctrinamientos, ¿a qué se refieren? Como que nadie te puede imponer algo, ¿no? Entonces como muy difícil poder hablar hoy en estos términos, por más de que en el día a día y en lo personal alguien lo pueda llevar a cabo, ¿no? Como colectivamente está como bastante difícil sostener. Pensaba también en estos casos que se dieron en las últimas semanas, femicidios seguidos de suicidios, que para el Poder Judicial y para la policía serían como un caso cerrado ya. Y eso también obtura la posibilidad de seguir mirando qué es lo que pasa en esos contextos, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Miguel respecto a lo económico, sabemos que las masculinidades son directamente afectadas cuando hay una crisis económica porque uno de los mandatos es poder ser productivo y sostenerse, ¿no? Como alguien proveedor. Y también, bueno, esto de revisar y ver qué pasó ahí, porque nosotros nos levantamos y leemos la noticia y parece algo cerrado, ¿no? Bueno, ya fallecieron, se terminó, caso cerrado, pero en realidad tiene característica traumática para la sociedad y el colectivo social, porque no es lo mismo levantarse y leer una noticia de otro tipo de cosa a leer que hay un nuevo femicidio, ¿no? Eso sí o sí interpela inconscientemente, digamos, hace que nosotros después pensemos dos veces antes de hacer las cosas, porque si incrementa el número y no se habla y queda como caso cerrado, tranquilamente
obviamente nos puede parar en la esquina, ¿no? Entonces, es importante que se pueda seguir dialogando sobre lo que está pasando y que no quede como un caso aislado o como un caso aislado en los municipios, sino que se pueda leer como algo cultural, social, colectivo, justamente, ¿no? Porque tiene de índole, o sea, queda un índole traumático cuando no se puede pensar y hablar en estos términos. Dayana, hablabas de la atención primaria de la salud, del lugar donde vos también estás trabajando. También eso depende de los profesionales y las profesionales, ¿no?, que pueden intervenir en esos espacios, ir detectando que tal vez alguna consulta, alguna dolencia tenga un trasfondo también de violencias, ¿no? Sí, y también respecto a las redes y recorridos que uno va armando, ¿no? De esto de los equipos, poder contar con la interdisciplina que no es menor, y también, por ejemplo, lo que son las líneas de juzgado y el armado de red, porque más allá de que la persona está atravesando un malestar y que se la pueda acompañar puntualmente, también es importante, si no, por ejemplo, tengo un caso de que tienen hijos mayores, bueno, o sea, todos tenemos una cuota de responsabilidad, digamos, a la hora de pensar las violencias. Entonces, como me parece importante que sí, que se pueda tener apertura y no solamente estar mirando el malestar de la persona subjetivamente, digamos, sino también poder ampliar una mirada ante red, digamos, y poder tener los lineamientos y saber a dónde recomendar que vaya, y más allá de darle la asistencia de atención psicológica, el certificado, digamos, que poder indicarle con quién, dónde y cómo, para poder hacer más ameno, digamos, este tránsito por la violencia, y tratar de que se pueda solucionar, digamos, y implicar a los otros funcionarios de distintos lugares que puedan también dar respuesta, digamos, ¿no? Porque sigue pasando y es importante que se siga leyendo en términos de violencia de género. De todas maneras, Dayana, el hecho de que no haya un equipo constituido en un solo espacio hace que, por más que se logre hacer funcionar una red, sea extremadamente complejo el acompañamiento, sostenerlo, vigilarlo. Digamos, la persona afectada por la violencia queda un poco más solo de alguna manera. Sí, es como muy o sea, sigue haciendo, o sea, ahora es del caso a caso, o sea, no haber una política concreta que tenga un lineamiento, digo, nacional y ahí para abajo, digamos, hace que sea como muy también del caso al caso, por más de que se arme la red, digamos, ¿no? Es como, bueno, porque si no, se priorizan los abordajes colectivos y también se transmite, ¿no?, la información, y se hacen, bueno, las campañas de prevención y demás, y ya se difunde la información. Pero bueno, ahora, y también pensaba esto, ¿no?, que hay una trabajadora social que hizo también un libro sobre analizando a los profesionales que intervienen en estos temas, donde también habla de la ruta crítica de los profesionales, porque siempre hablamos de la ruta crítica de la víctima, que tiene que ir a hacer la denuncia, pero también los profesionales nos encontramos en esa ruta crítica muchas veces porque no estamos exentos de que nos violenten de la misma manera, ¿no? Digo, las instituciones o también el mismo armado de la red, ¿no? Es como bastante complejo. Entonces, bueno, es un doble trabajo, digamos, sobre todo cuando no está visibilizado, que posiblemente tenga que hacer un acompañamiento por fuera del espacio de consultorio. Todo eso facilitaba el ministerio con la creación de todos los equipos de trabajo. Y además, decíamos siempre, más allá de todas las falencias y todas las lo que quedaba por hacer, ¿no? Ya había como un marco que podía, y políticas que podíamos por lo menos demandarlas también, ¿no? Así que bueno, en este contexto hay que hasta repensar los recurseros, nos decían el otro día, que son esa sistematización de lo que tenemos a mano para poder transitar estos procesos. Day, mil gracias por este tiempo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Chau, chau.
Dayana Galeano es psicóloga, integrante de esta red de salud mental comunitaria, del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Géneros, trabajadora también ahora en algunos CAPS, y fue parte de ese Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, del primer equipo interdisciplinario que se conformó en la provincia y que estaba trabajando esta temática, como ella decía, desde las microviolencias hasta las violencias más extremas, lo que significaba acompañar a familiares de víctimas de femicidios o sobrevivientes inclusive de intentos de femicidios, hasta generar después ayudarlos con el programa Acompañar, que es un programa que también dio por cerrado el gobierno de Javier Milei. Y en este contexto sigue creciendo. Fíjate, en los últimos 3 o 4 meses, todavía no nos podemos, por lo menos los que somos vecinos y vecinas de ahí, de esta zona del barrio San Jorge, sí, un poquito, ahí tuvimos un hecho que es hasta difícil nombrarlo, porque un padre de familia, entre comillas, mató a sus 2 hijos, intentó asesinar a su pareja y se suicidó. Sí. También hirió a un cuñado que terminó muriendo después. Y el fin de semana pasado, pleno previo elecciones, un efectivo de la policía mató a su expareja y se suicidó. Antes hizo como un videíto que lo difundió, y hoy estamos teniendo esta conversación porque este fin de semana un hombre asesinó a su mujer de un escopetazo y después se terminó suicidando. 61 años y la esposa poco más de 40. Poco más de 40. Es decir, una cantidad de cosas que es necesario seguir hablando en un contexto donde el gobierno te dice la violencia de género. No podemos hablar de violencia de género, es violencia, si te puede pasar a vos que sos mujer, que vos que sos varón, o sea, deslegitimando todo lo que significa ese contexto de violencia que termina en un extremo, en muchos casos, como es el de los femicidios. 16:51.